Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte de quién es Jehová y quién es Jesús. La prueba está en la palabra de Dios donde nos dice que Jehová es Jesús. En varios textos Dios nos habla y nos muestra y te dice yo soy. Yo soy a quien tú persigues, le dice a Saulo cuando Saulo, ¿verdad?, perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y les decía, ¿verdad? Entonces cuando se topó con Jesús, le dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo soy. Entonces, hay que ver las palabras de Dios, estudiarlas antes de sentarte a criticar. Yo soy bien criticada por YouTube, porque he subido mis videos a YouTube y me están criticando, pero no me critican a mí, critican a la palabra de Dios. Están criticando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy leyéndote de la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. Vamos a ver, ¿verdad?, quién es Jehová y quién es Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no yo, sino lo que dice la palabra. Antes que nada, Señor, yo quiero poner este video en tus manos. Quiero que me uses, Espíritu Santo, que seas tú el que toque corazones, quita todo impedimento para que yo lleve a cabo este video. Lo pongo en tus manos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este día quiero hablarte de quién es Jehová y quién es Jesús. Ahora vamos a Deuteronomio 6:4. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio 6:4 la palabra de Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos 12:29, Él nos está diciendo que ese es el mandamiento que nosotros tenemos, de que Él es y que no hay otro. En Marcos, vamos a buscar a Marcos. Pues está por acá. Hay que ver bien lo que dice la palabra de Dios en Marcos 12:29. Dice, Marcos 12:26, pero Marcos 12:29. Dice, estoy en 26, perdón. 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está diciéndote que ese es el gran mandamiento que nos da. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Está diciéndote que no hay otros dioses y que Él es, y que no hay... O sea, que Jesús es Dios, que Él es. Está bien claro que no hay otro. Ahora, vamos a ver ya todo. No me quiero ir muy lejos, pero vamos a 1 Timoteo 3:16. Vamos a los puntos claves. En 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16? Es que hay que creerle a la palabra. 1 Timoteo 3:16. Segunda 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está hablando la palabra, está diciendo que Dios fue manifestado en carne, que vino, que se dio a sí mismo y vino a la tierra con cuerpo humano. Tenía sed, tenía hambre y fue crucificado. Dice, te lo vuelvo a leer, en 1 Timoteo 3:16, tú lo puedes buscar en tu Biblia, dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creado en el mundo, recibido arriba en gloria. Está diciendo que fue creado en el mundo. ¿Quién fue creado en el mundo? Jesús, ¿verdad? Pero está diciéndote aquí la palabra de Dios que Dios vino
y que fue manifestado en carne y que fue creado en el mundo, recibido arriba en gloria, porque Él murió, pero resucitó al tercer día y fue, ¿verdad?, recibido en gloria, porque Él es. Entonces la palabra de Dios está muy clara, no es para contradecir. Y déjame decirte que si tú me criticas, no me criticas a mí, estás criticando a Dios mismo, porque yo estoy leyéndote de la palabra de Dios. Yo soy bien criticada por YouTube, ¿verdad? Me están criticando, me están diciendo muchas cosas, pero mira, yo contenta, ni me quitan el sueño porque yo estoy haciendo la palabra de Dios. A mismo Jesús lo criticaron cuando vino aquí en la tierra. Decían que era un comelón y no sé qué tantas cosas lo criticaron. Él vino a sanar a los enfermos. Él andaba poniendo la mano sobre los ciegos y sanaban. Por los cojos eran sanados. Por la mujer que fue en flujo de sangre, ¿verdad? que estaba sangrando por muchos años. Dios la sanó. Entonces, Dios nos da a nosotros los mismos dones para nosotros también poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo sé que hay muchas sectas que no creen en el poder de la sanidad. Yo he orado por personas que les han tenido dolor de cabeza y se les ha quitado. Entonces yo creo en sanidad que viene de Dios, no de mí, sino de Dios, que Dios nos usa a nosotros para sanar enfermos. Tú solamente tienes que creerle su palabra y tener fe. Es todo lo que tienes que tener. Ahora vamos ok, ya leímos 1 Timoteo 3:16, vamos a Deuteronomio 6:4, ¿qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4? Es muy clara la palabra, entonces hay que estudiarla en vez de ponerte a criticar a tu hermano, ¿verdad? Porque todos somos un equipo. Y nosotros todos, ¿verdad?, debemos apoyar, ¿verdad? Si tú eres un pueblo de Dios, apoya este ministerio, comparte este video en tu página para que otros oigan este video, ¿verdad? Entonces, es así, somos un equipo, no estamos para sentarnos a criticar. Deuteronomio 6:4, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Oye, Jehová nuestro Dios uno es. Ahí está. Esto ya lo habíamos leído. Juan 4:24. Vamos a ver qué dice en Juan 4:24. Es bonita la palabra cuando la entendemos. Y yo estoy haciendo este video nuevamente, ¿verdad? Porque quiero que esto quede bien claro y que no es mi palabra, sino la palabra de Dios. En San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces tenemos que adorar porque Dios es espíritu y tenemos que adorarlo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo es espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ahí está hablando la palabra de Dios. Ahora, si hay un solo Dios y un espíritu, entonces dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que Dios se manifestó en carne. Es Dios manifestado en carne, Jesucristo. Ahora vamos en Juan 1:1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 1:1. Dice: en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio está diciéndote que el verbo, su palabra, su palabra era con Dios y su palabra era Dios. Entonces ahí está. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces en el principio Él era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está hablándote, explicándote que Él era, ¿verdad? Es la palabra de Dios. En San Juan 1:1, en Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Entonces aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién vino a este mundo? Jesús. Era Dios mismo, esa era la luz que venía a todo hombre. Pero en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Aquí está la palabra bien clave aquí. Dice, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en este mundo? Jesús. Dice, y el mundo por él fue hecho. Entonces Jesús es Dios porque por el mundo, Dios fue el que hizo todo el mundo. Y aquí está diciendo, y el mundo por él fue hecho. Dice, en el mundo estaba Jesús, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no lo conoció. Entonces cuando Jesús vino aquí, no lo conocieron. No se dieron cuenta que él era Dios. Pero cuando Jesús vino a este mundo, vino como el Hijo de Dios. Él no podía revelar que él era Dios. Por eso es que ahorita hay mucha controversia, hay muchas cosas allí que están diciendo, no, pues que él oraba al Padre y no, que pues él no tenía que decir que él era Dios cuando estaba aquí. Y muchas veces tuvo que decir que él era, lo crucificaron porque él se hacía Dios. ¿Por qué? Porque él decía que él era el Hijo de Dios. Por eso es que lo crucificaron, porque al decir que él era un Hijo de Dios, se hacía Dios. Él, cuando le decían, tú eres el Cristo, tú eres el que va a venir, él decía, yo soy. Cuando la mujer le preguntaba a Jesús, le decía, yo sé que ha de venir el Cristo, el que nos va a mostrar todas las cosas. Y él decía, yo soy con quien tú hablas. Él decía, pero la gente no entendía, no entendía. Entonces, él cuando vino a esta tierra no vino a decir que él era Dios. Ese no era el propósito, porque acuérdate que él venía con un plan de morir en la cruz por toda la humanidad, por morir por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que Dios vino a hacer a este mundo. Vino a morir como el Hijo. Y el Hijo fue el que vino en carne, hueso, tenía sed, tenía hambre. Él era el Hijo de Dios. Pero acuérdate que Dios es espíritu. Y el que moraba en Jesús era Dios mismo. Porque Él es. La palabra de Dios lo dice. Ahora, en San Juan 1, en 1:10 dice, en el mundo estaba y por el mundo por él fue hecho. Por el mundo no lo conoció. Es cierto, no lo conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está una cosa bien clara. Dice que a todos los que lo han recibido en su corazón, a esos Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios lo está diciendo aquí bien claro. Dice, a los suyos vino, dice, mas a todos los que le recibieron. Entonces es necesario que tú recibas a Jesús en tu corazón para poder ser salvo, porque dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen y a los que lo han recibido en su corazón, a esos Dios les da el derecho de ser un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios, y a quien tú estás criticando es a una hija de Dios que está hablando su palabra. Eso es así. Entonces dice, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón. O sea, los cuales no somos engendrados de sangre ni de... Solamente esto es por fe, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que todo esto es por fe. Ahora, vamos a Filipenses 2, 5, 7. Entonces hay que entender la palabra y no necesitas cambiarle a la Biblia para entenderla, porque yo he oído que le han cambiado la Biblia, que porque para entenderla mejor y que la nueva era y que no sé qué tanto, pero no. Si tú tienes al Espíritu Santo, si tú oras antes de leerla y le pides a Dios que te dé el entendimiento para entenderla, la vas a entender. Por eso muchas veces la lees y no la entiendes. Filipenses 2, 5 al 7. 2. Vamos a ver qué dice la palabra en Filipenses. Vamos a ver. 2. 5 al 7. 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 2. 5
para que tú lo busques también en tu Biblia. Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está diciendo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mucha gente dice que no, que Jesús no murió en la cruz. Aquí está diciéndote la palabra de Dios en Filipenses 2, 8, que tuvo la muerte de cruz, ¿verdad? Porque dice que no, que Jesús murió en un madero, que no es ninguna cruz. Aquí dice, y estando en la condición de hombre, Jesús estando, o sea, Dios estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la palabra de Dios hablando bien claro a todos nosotros. Por si tú dudas que Jesús es Dios, aquí está la palabra de Dios hablando. Dice que se despojó a sí mismo y vino aquí con cuerpo de humanos, ¿verdad? Tenía hueso, tenía sangre, tenía sed, ¿verdad? Pero no hubo pecado en él porque él era Dios. Dios es un ser perfecto, es el único que no puede pecar. Está ahí la palabra de Dios hablándonos. En Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces dice, entonces hermanos, que el único Dios Jehová viene a esta tierra, y porque Jehová es espíritu no podía venir como espíritu, y él tuvo que tomar un cuerpo humano para habitar en medio de nosotros. Él tuvo que tener un cuerpo humano para habitar en medio de nosotros, para habitar aquí en la tierra. No podía venir Dios aquí. Él tuvo que tener un cuerpo humano, tuvo que venir como el Hijo de Dios, pero él era él mismo, ¿verdad? Cuando María, ¿verdad?, se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo que se llamaría Jesús y que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Mateo, búscalo. Y desde antes de que naciera Jesús ya se le había revelado a María de que Jesús, ¿verdad?, era Dios, porque le iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está la palabra de Dios muy clara, está en Mateo. Lee toda la historia de Mateo y encuentra esa historia donde dice que Emmanuel es Dios con nosotros, y así le iba a poner a Jesús, ¿verdad? Se le reveló a María antes de que viniera Jesús a esta tierra. Se le reveló a José y dijo que no temiera de aceptar a María. A José se le apareció un ángel y le dijo, no temas, porque el hijo que es engendrado desde el Espíritu Santo es. Entonces él vino con forma manifestado en el Espíritu Santo. Ahí está la palabra de Dios bien clara en Isaías 7:14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 7:14. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos? Yo sé que él oraba al Padre porque él vino